Sí, doctor, lo escuchamos y lo vemos. Ya, perdón. Oye, muchas gracias. Le doy realmente las gracias a todos. Veo que hay casi 400 personas, así que agradezco la invitación. Yo, como le comenté a algunos amigos, colegas de ustedes, estoy de turno ahora, así que grabé la clase, pero voy a estar acá en el backstage escuchando junto a ustedes para tomar nota después de si hay algunas preguntas. ¿Ya? Así que voy a compartir mi pantalla. ¿Estamos por ahí? ¿Aló? Aló, doctor. No estamos viendo su pantalla todavía. No me ven la pantalla. O sea, sale que inició compartir pantallas, pero se ve negra. Wow. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. ¿Ahora sí? Sí, hoy sí se ve. Ya. Entonces le ponemos play y los dejo conmigo mismo. Doctor, se ve, pero no se escucha el audio. ¿Aló? Aló, sí, a usted lo escuchamos súper bien. Pero no escuchan el audio de la clase. Doctor, Eso. cuando pone compartir pantalla, tiene que poner abajo hay como una casilla para llenar que tiene que poner compartir audio también. Disculpen. Compartir sonido, ese. Veamos si ahora sí funciona. Hola, muy buenas tardes. ¿Ahí sí? Ahí sí. Sí. Muchas gracias por invitarme nuevamente a esta jornada de pregrado de la Universidad Católica en ginecología y obstetricia. La tarde de hoy veremos algunas urgencias en el embarazo en esta modalidad de charla online. Hablaremos de los siguientes temas. Primero, acerca de paro cardiorrespiratorio en embarazadas, traumatismos durante el embarazo, compromiso de conciencia en embarazadas y de metrorragia de la segunda mitad del embarazo en el contexto de las patologías anteriores. Primero, en relación a paro cardiorrespiratorio y embarazo, ¿qué hay que saber? Primero, que es un evento de ocurrencia más bien baja, entre 1 en 10.000 a 1 en 50.000 embarazadas según diferentes series, lo cual lo hace infrecuente, pero que sin embargo, para todos aquellos que trabajen en urgencia general y sobre todo en hospitales complejos, es una experiencia que lamentablemente en algún momento les tocará vivir. ¿Qué hay que saber al respecto? Primero, que esta situación se puede dar a grandes rasgos en dos contextos diferentes. Uno son aquellas pacientes con causas cardíacas propiamente tales, que son menos frecuentes y que corresponden a pacientes que son ya sea portadoras de cardiopatías congénitas, miocardiopatías o condiciones que generan arritmia, como algunas enfermedades del tejido conectivo, que son situaciones que con el avance de la medicina se hacen más frecuentes, dado que hoy en día pacientes portadores de este tipo de patologías se embarazan a diferencia de lo que ocurría antes. El otro gran grupo, que son la mayoría de las embarazadas que se les van a presentar con una situación de paro cardiorrespiratorio, son patologías obstétricas que desembocan finalmente en esta situación, fundamentalmente hemorragias anteparto o posparto, infecciones generalizadas, sepsis, complicaciones anestésicas y de algunos medicamentos, tromboembolismo pulmonar masivo. Como ustedes saben, las embarazadas son más propensas a la enfermedad tromboembólica, así que esta es una de las causas que pueden desembocar finalmente en un paro cardiorrespiratorio, o colapso, reacciones anafilácticas y muy particularmente la embolía líquida cerebral. En una serie de Estados Unidos, entre el año 98 y el 2011, se identificaron
4.800 pacientes, y de estas, como veíamos recién, la gran mayoría, un porcentaje importante, son por choque hipovolémico, que finalmente llegan a un paro, ya sea por sangramientos postparto o anteparto, y de ahí en la lista las causas que veíamos anteriormente: tromboembolismo, complicaciones anestésicas, falla cardíaca totalmente tal, solamente un 13%. Y como ven, la sobrevida de estas pacientes obviamente es variable y va a depender la causa y el momento en que se produzca el paro, sobre todo si esto es antehospitalario o durante la estadía en el hospital. En relación a las distintas series, la Asociación Americana de Cardiología sugiere esta mnemotecnia que va de la A a la H, en que la A son las complicaciones anestésicas, los accidentes y los traumas, el B son sangramiento, C son las causas cardíacas potente tal, porque conversábamos de pacientes cardiópatas que se embarazan, D las drogas, enfermedad embólica, fiebre, causas generales y la hipertensión. Lo primero que siempre hacemos en obstetricia es realizar actividades preventivas, y de esta forma, hoy día cuando nosotros hacemos nuestros controles prenatales, lo primero que hacemos es tratar de identificar aquellas poblaciones de riesgo, y sin duda todas aquellas mujeres con enfermedades preexistentes, que las condiciones a mayor riesgo de complicaciones son puestas en un tracking especial de control para un manejo adecuado de estas situaciones. Para eso, obviamente, hoy día existen un manejo multidisciplinario en los policlínicos de alto riesgo, en los cuales concurren especialistas obstetras en alto riesgo, que son los de medicina materno-fetal, y se convoca además a las demás especialidades según la necesidad de los pacientes: cardiólogos, reumatólogos, nefrólogos, etc. En particular, las pacientes cardiópatas que se embarazan, además de tener su control obstétrico de rigor, debiesen tener un control periódico con el cardiólogo. Y aquí se ha visto ya hace un buen tiempo que uno de los elementos predictores para ver falla cardíaca durante el embarazo es la medición del BNP, que es este péptido natriurético auricular que marca de manera importante la probabilidad de que la paciente haga una falla cardíaca durante el embarazo. De esta manera, cuando las mediciones se mantienen bajo 100 o alrededor de 100, la probabilidad de hacer una falla cardíaca es sumamente baja. Por el contrario, cuando el BNP va subiendo, y sobre todo cuando pasa de mediciones de 500, la posibilidad de que ese paciente desarrolle una falla cardíaca congestiva aumenta, y por lo tanto se deben tomar acciones tendentes a optimizar su vida. Lo otro que se ha hecho en el ámbito de la prevención, y que nuestro hospital también lo tiene, es generar códigos hospitalarios obstétricos. Es así, por ejemplo, que hoy día nosotros en la institución, además de tener el código azul que ustedes conocen, que se activa cuando un paciente colapsa dentro de las instalaciones, existe el código obstétrico, en el cual se sabe que el equipo asignado tiene que concurrir normalmente a las instalaciones de maternidad, al pabellón de maternidad, cuando tenemos una situación de este tipo, y de esta forma ese código obstétrico, además de incluir a la gente experta en reanimación, que participa habitualmente de estos códigos, convoca al obstetra, que normalmente está ahí mismo por turno, pero también convoca al neonatólogo, a la arsenalera, a todo el personal que se hace necesario para realizar una intervención precoz. Cuando ya estamos en una situación instalada de un paro cardiorrespiratorio, hay que tener algunas consideraciones. Y aquí vamos a enunciar varios tips para optimizar nuestros resultados. Lo primero es que estos pacientes deben manejarse desde un comienzo sin considerar la situación de embarazo. O sea, lo primero, en términos de optimizar su pronóstico, es iniciar la reanimación lo antes posible. Sobre todo cuando es un paro presenciado, esto va a ser esencial en términos del pronóstico que podemos tener. Por lo tanto, en ese momento, más que cualquier consideración, lo primero es iniciar la reanimación, que parte con el masaje cardíaco. El masaje cardíaco debe realizarse de la misma forma que en cualquier adulto. Aquí no hay que tener en consideración si la paciente tiene 4 meses, 6 meses, eso es algo que no debe ser considerado en ese minuto, sino que lo primordial es iniciar el masaje, el que se debe realizar de la misma forma, con la misma frecuencia, con las manos en la misma posición, y las compresiones torácicas deben ser de la misma manera. Ahora bien, importa que la paciente esté embarazada, desde luego, y aquí, para no perder tiempo, ponerse a determinar si la paciente tiene 20 semanas, 26, 28, la clave está en determinar si el útero sobrepasa o no el ombligo. Desde el punto de vista obstétrico, eso es característico de que nos encontramos en un embarazo de alrededor de 20 semanas. Y en general, cuando el útero
sobrepasa la altura del ombligo, desde el punto de vista de la hemodinamia se transforma en un elemento significativo, dificultando el retorno venoso. Por lo tanto, lo que hay que hacer es que si la embarazada tiene un útero grávido sobre el ombligo, hay que lateralizarlo hacia la izquierda para mejorar este retorno venoso. Y para ello se hace simplemente con la mano y no requiere ningún instrumento especial. No hay que restringir el uso de ningún fármaco en la reanimación. Tengamos claro que en el fondo el pronóstico de la madre y del feto va a depender de una buena reanimación y por lo tanto el uso de los fármacos de uso habitual en esta situación y la desfibrilación, si se requiere, se va a hacer de la misma manera y el retardarlo solamente va a complicar el pronóstico. Ahí tenemos una imagen donde se muestra un operador haciendo las compresiones, otra persona ayudando en la vía aérea y un tercer operador desplazando el útero hacia la izquierda. ¿Qué hacer con el embarazo? Si el paro cardiorrespiratorio persiste más allá de 4 o 5 minutos, en el caso de un paro presenciado, y el útero sobrepasa el ombligo, lo indicado es hacer un vaciamiento, hacer una cesárea perimortem, que se denomina, o también una histerectomía resucitativa. Y esto tiene que ver que, por mucho que la reanimación sea apropiada, que las compresiones sean adecuadas y que el manejo de la vía aérea sea apropiado, inevitablemente, con más allá de 4 o 5 minutos de paro cardiorrespiratorio, el feto inevitablemente va a estar en una situación de hipoxia o anopsia. Por lo tanto, desde el punto de vista fetal, si es que hay posibilidades de tener sobrevida, su mejor chance va a ser realizando una cesárea, y también desde el punto de vista materno, el hecho de realizar la cesárea y vaciar el útero mejora la perspectiva de respuesta a las medidas de reanimación. Por lo tanto, si en esta reanimación, una vez que ya estamos instalados con las medidas de masaje, vía aérea, etc., si vemos que el útero supera la altura del ombligo, debiésemos proceder a una cesárea perimortem. Desde el punto de vista de la madre, como decíamos, mejora el retorno venoso, optimiza el débito. Recordemos que las embarazadas normalmente tienen un aumento importante de su volemia porque deben suplir el flujo hacia el útero. Por lo tanto, vaciando el útero, el débito cardíaco se puede optimizar hacia otros territorios. Por lo tanto, está demostrado hoy en día que en esta situación lo que procede mejora el pronóstico para la madre y para el feto, si es que se trata de un feto viable, es realizar una cesárea perimortem. Eso no es necesario, al contrario, cuando hablamos de embarazos de menos de 20 semanas o de embarazos de primer trimestre, en aquellos casos, realizar un vaciamiento del útero no mejora el pronóstico de la madre y, por cierto, hace perder tiempo. Es importante en estos escenarios operar a la paciente en el mismo reanimador. No es necesario llevarla a pabellón. Normalmente en los reanimadores de los servicios de urgencia se cuenta con el instrumental necesario para hacer una cesárea de urgencia de estas condiciones. Lo recomendable es hacer una incisión vertical, una laparotomía infraumbilical mediana, ya que tiene dos ventajas. Uno, es más rápida en extraer el feto, y por otro lado permite explorar mejor la cavidad abdominal y extender la incisión hacia arriba en caso de que uno tenga algún hallazgo en la laparotomía. Tengamos presente que algunas de estas pacientes que llegan en paro va a ser secundaria de traumatismo, o no vamos a tener clara la razón de por qué está en paro, por lo tanto, pudiese tener la causa alguna relación con algún hallazgo de la laparotomía. Por lo tanto, lo indicado es realizar una laparotomía media infraumbilical. Desde luego, como mostrábamos en la imagen anterior, la RCP hay que mantenerla. El equipo que hace la cirugía debe ser un equipo independiente, que normalmente es el equipo a cargo de la madre, el obstetra y el neonatólogo, que también tiene que ser convocado a este joven. Hay que proceder a sacar la placenta, cerrar el útero y agregar algún útero tónico de tal manera que el útero se retraiga y minimizar las pérdidas sanguíneas. Es muy importante en estos casos no realizar una esterectomía obstétrica. En estas situaciones a veces uno puede tener alguna duda respecto de la perfusión, la vitalidad del útero, pero embarcarse en una histerectomía es una cirugía bastante más compleja, que tiene más morbilidad y no está indicado en ese momento, siendo lo prioritario lograr la reanimación de la paciente y restituirla hemodinámica. ¿Qué otras cosas es importante tener en mente? Saber que las embarazadas tienen algunas características diferentes. La vía aérea presenta algunas dificultades de partida. Las embarazadas, por efecto de la progesterona, siempre tienen un retardo del vaciamiento gástrico, por lo tanto eso es algo a tener en mente en el momento de la intubación.
los anestesistas lo saben y por lo tanto hacen una intubación de secuencia rápida, que se llama. También hay relajación de la musculatura a nivel de todo el organismo, producto de la progesterona. Hay que considerar de que la ventilación en las embarazadas suele ser más superficial, sobre todo en el tercer trimestre, por efecto del útero grávido. Por lo tanto, normalmente son pacientes polimneicas y que están con saturaciones de oxígeno sumamente altas para favorecer el intercambio gaseoso a través de la placenta. Hay que en lo posible tener accesos venosos en la reanimación supradiafragmático, sobre todo cuando el útero no ha sido evacuado todavía, ya que si tenemos vías venosas en las extremidades inferiores y estamos aportando volumen, podemos tener dificultades si es que el retorno venoso no es el apropiado. Si se requiere, como les decía, usar desfibrilación, hay que usarlo absolutamente de la manera habitual, en términos de la manera de aplicar las paletas y de la energía que vamos a usar. En estos casos, como conversábamos, inevitablemente, aunque la reanimación sea apropiada, cuando pasan algunos minutos, el feto sí o sí va a estar comprometido, por lo tanto, hay que tener presente que en ese momento no hay que perder tiempo en ir a buscar un ecógrafo o un monitor para poder ver la posición fetal o la viabilidad. Si la madre está comprometida, que no está en un paro cardiorrespiratorio, inevitablemente al paso de algunos minutos el feto también lo estará. Por lo tanto, si el feto tiene alguna posibilidad de viabilidad extrauterina, lo indicado es realizar lo necesario inmediatamente. Traumatismo y embarazo. Aquí nos vamos a referir fundamentalmente a aquellos traumas de mayor intensidad, como muestra la imagen, traumatismo por accidentes de tránsito, caídas de altura. No estamos hablando de traumatismos menores. Con frecuencia los pacientes nos consultan a los obstetras porque se cayeron o se pasaron a llevar el abdomen contra alguna estructura rígida, pero esos traumas y esa intensidad de traumas no son los que son capaces de causar las consecuencias que vamos a hablar a continuación, sino que estamos hablando de traumas de alta energía. Sin duda en las grandes ciudades esto es un problema que se ha ido viendo con más frecuencia cada vez. Lamentablemente, como se muestra aquí, la principal causa de trauma en las embarazadas no son los accidentes, sino que son la violencia intrafamiliar. Y eso se reproduce también en las estadísticas en nuestro país. Las otras fuentes de trauma importantes en las embarazadas son las caídas de altura, los traumas penetrantes, que es algo que también se ve hoy día con más frecuencia, embarazadas con heridas de bala o heridas penetrantes de arma blanca, etc. Con menos frecuencia intoxicaciones, quemaduras y este tipo de situaciones. ¿Qué debemos saber y qué tenemos que tener en mente cuando recibimos una embarazada con un traumatismo? Que presentan una serie de cambios que son significativos y importantes a tener en mente en este momento, que dice en relación con uno. Cambios cardiovasculares. Recuerden que una embarazada aumenta su volemia aproximadamente en un 20%. Eso significa que tiene una volemia de aproximadamente 1000 cc más, y eso está dado por todo el territorio uteroplacentario. Eso también ocasiona de que las embarazadas tengan baja resistencia periférica y normalmente las embarazadas manejan cifras de presión arterial que son más bajas que lo usuales para un adulto de su misma situación. Como compensación, son taquicárdicas también, tienen frecuencias cardíacas en reposo 15 a 20 latidos por minuto sobre lo usual en un adulto. Como les comentaba hace un rato atrás, las embarazadas hiperventilan, tienen hiperoxemia, tienen alcalosis respiratoria y tienen un consumo de oxígeno aproximadamente de un 20% más que un adulto. Por lo tanto, en el manejo inicial de una embarazada con trauma, debemos ser generosos en la oxigenoterapia, no debemos escatimar en ese sentido. Las embarazadas, además, normalmente son anémicas, por dilución, tienen leucocitosis y tienen aumento de los factores de coagulación, producto del efecto de las hormonas sobre el hígado, que es el que sintetiza parte importante de estos factores. Como comentábamos en el tema de paro cardiorrespiratorio, tienen un enlentecimiento del tránsito en el tubo digestivo, hay cambios en la función renal, hay una serie de cambios que hay que tener en mente, siendo los que señalé los más importantes. ¿Qué hacemos cuando tenemos una embarazada con un trauma importante? Tener en mente que la primera aproximación siempre va a estar dada por la magnitud del trauma y por la edad gestacional. En general, bajo 20 semanas, el tratamiento es el de un adulto no embarazado y por lo tanto el enfoque va a estar dado por priorizar los estudios de acuerdo a la situación de la madre, a la gravedad del traumatismo,
y al mecanismo del trauma. En general, bajo 20 semanas va a haber compromiso fetal en relación directa con el compromiso de la madre. Entre las 20 y las 24 semanas, como señalábamos hace un rato, la interrupción del embarazo, el vaciamiento del útero, va a ser considerado fundamentalmente cuando vemos que la paciente está en una situación de paro inminente. Y en ese caso, la interrupción no va a estar indicada por lograr la sobrevida fetal, sino que por optimizar la vida de la madre. Recién sobre la semana 24 o 25, debemos considerar la interrupción del embarazo de acuerdo al compromiso del feto, el que en general, como les decía, va de la mano de la gravedad de la madre. Es muy inusual que haya compromiso fetal importante si la madre no tiene mayor riesgo producto del trauma, a excepción, por cierto, de aquellos traumas que comprometen directamente al feto, que pueden ser traumatismos penetrantes por heridas de bala o por heridas cortopunzantes. En ese caso, efectivamente, podemos tener una madre con poco compromiso vital y un feto muy comprometido o fallecido. ¿Qué es lo que hacemos en el enfoque inicial de estos pacientes? El manejo del ABC es similar al de un adulto con sutiles diferencias, como conversábamos, y que tienen que ver con los cambios fisiológicos que presentan las embarazadas. Como conversábamos, es importante ser generosos con la oxigenación. Necesitamos en general tener buenas concentraciones de oxígeno en sangre materna para que haya una buena gradiente de intercambio a nivel de la placenta de la madre hacia el hijo. Debemos tener en mente lo que conversábamos en relación al paro, de lateralizar el útero hacia la izquierda, ya que esto mejora en el 20 o un 30% el retorno venoso en aquellas pacientes que producto del trauma se encuentran en situación de hipovolemia. Debemos idealmente tratar de mantener buenas presiones sanguíneas, pero una experiencia fundamentalmente de buen aporte de volumen y de hemoderivados, más que el uso de vasopresores, ya que estos algunos pueden tener riesgo de provocar hipoperfusión de la placenta. Y debemos incluir en la evaluación inicial aquí el feto en embarazos viables, y esa evaluación al menos debe consistir en tener una ocultación, e idealmente, como vamos a ver más adelante, en monitorizar el feto, ya que eso nos da una buena señal de las complicaciones que puede estar teniendo como consecuencia del traumatismo. ¿Cómo evaluamos el daño de la madre y del feto? Lo primero es dirigir esta evaluación de acuerdo al mecanismo del trauma. Como veíamos en la imagen inicial, uno de los traumas importantes son por accidentes de auto, y ahí podemos tener eventualmente madres con poco compromiso, pero tener un traumatismo importante sobre el feto por lesiones por los airbags o los cinturones de seguridad. Por lo tanto, es importante tener una idea de en qué condiciones se dio el accidente, si la madre iba manejando, si iba de pasajero, si iba en peatón, etc. Porque eso es lo que nos va a ayudar a enfocar la evaluación del daño del feto y de la madre. En general, tener presente que el examen físico abdominal en las embarazadas es difícil, y que es muy infrecuente que podamos tener signos peritoneales, que si sospechamos la presencia de un hemoperitoneo, en general los signos clínicos van a ser bastante tardíos. Y por el contrario, es muy importante evaluar el abdomen, sobre todo en embarazos viables, ya que la evaluación del tono uterino y de la presencia de contracciones pueden ser una señal muy importante de desprendimiento prematuro de placenta no inserta, el cual no necesariamente puede manifestarse por mucho sangramiento vaginal. Es, sin embargo, importante hacer examen vaginal dentro de la evaluación, buscando la presencia de sangre, buscando la presencia de líquido amniótico como señal de rotura de membrana, o de dilatación que sean señales de trabajo de parto. Y aquí una paciente en estos casos, sin embargo, la prudencia recomienda que al menos hasta que la paciente esté estable y que cesen las contracciones, uno debiese evaluar el feto en embarazos viables. ¿Cómo debemos estudiar a estas pacientes? Obviamente el estudio va a estar dado por el tipo de trauma y la gravedad del cuadro, y aquí tener en mente que el riesgo de radiación no debiese ser una limitación para los estudios, ya que en general los estudios de imágenes que hacemos, la cantidad de radiación que entregan está por debajo de aquella que puede ser riesgosa para el desarrollo fetal. Por lo tanto, si tenemos, por ejemplo, una paciente con un traumatismo encefalocraniano grave
que requiere una neuroimagen, debemos solicitarla y debemos hacerla, y por cierto se van a tomar las precauciones de proteger el abdomen con el delantal de plomo, etcétera, pero no debe limitarse a estudios por el hecho de que una paciente esté embarazada. El ultrasonido, sin embargo, es muy útil y es muy seguro, y en general hoy en día es parte de las evaluaciones de trauma en urgencia. Normalmente los urgenciólogos utilizan el ultrasonido como una herramienta de evaluación inicial y tiene la ventaja que en el caso de las embarazadas, el ultrasonido nos va a permitir evaluar el bienestar fetal, si es necesario y el tiempo nos va a permitir poder ver la edad gestacional de acuerdo a la biometría, eventualmente al haber una lesión abdominal directa, incluso podríamos ver lesiones fetales en la ecografía. Podemos ver la placenta, sin embargo aquí es súper importante tener en mente que la ecografía, el ultrasonido, tiene una muy mala sensibilidad para el diagnóstico de desprendimiento. El diagnóstico de desprendimiento en general, en especial en circunstancias de este tipo, como es el trauma, va a ser clínico y va a estar dado fundamentalmente por la presencia de aumento del tono uterino y por contracciones, y que en ocasiones, de acuerdo a la magnitud del desprendimiento, puede acompañarse también de compromiso del bienestar fetal. Por lo tanto, el hecho de que en la ecografía no veamos desprendimiento para nada lo descarta y no nos puede dejar tranquilos. La resonancia nuclear magnética también es una buena herramienta en casos de trauma. Se puede evaluar el abdomen o cualquier otra parte de la economía materna que se necesite de acuerdo al mecanismo del traumatismo. No tiene radiación, pero lamentablemente es un examen más costoso y que no en todas las urgencias está disponible de manera tan inmediata. Por lo que en general como ultrasonido y imágenes convencionales debiese ser suficiente para manejar a estas pacientes. ¿Cuáles son las complicaciones obstétricas del trauma? En general, como conversábamos, tienen directa relación con el mecanismo e intensidad del trauma y también de la edad gestacional. La mayoría de las pacientes que tienen complicaciones tienen síntomas. Y fundamental ahí, como conversábamos, ir a explorar si es que hay dolor, si es que hay sangramiento, si hay contracciones. Lo más frecuente que puede ocurrir producto de un traumatismo importante en el embarazo son desprendimientos placentarios, roturas del útero, lesiones o muerte del feto y hemorragias del feto a la madre. Desprendimiento es la consecuencia más frecuente de los traumatismos de alta magnitud. Su riesgo es variable, varía obviamente entre un 7 y un 60%, pero aquí estamos hablando de traumas de alta intensidad. Como les señalaba al comienzo, las caídas a nivel o los golpes de baja intensidad no van a generar un riesgo de desprendimiento. El diagnóstico va a ser fundamentalmente clínico, como les decía, no nos debemos confiar de una evaluación ecográfica que no hubo desprendimiento, sino que cuando hay sospecha por el mecanismo del traumatismo, hay dolor uterino, hay aumento del tono uterino y hay contracciones, la sospecha debemos mantenerla hasta que no la podamos excluir de acuerdo a la evolución. Es muy importante y aquí es muy útil la monitorización. En el contexto de una paciente asintomática y un monitoreo normal, la posibilidad de que esa mujer tenga un desprendimiento es al revés, sumamente baja. ¿Cuánto tiempo debemos vigilar a una paciente embarazada que tuvo un trauma importante? La verdad es que no existe una data exacta, pero al menos si una paciente ha tenido un traumatismo importante, uno debiese observarla hospitalizada al menos 24 horas. Está descrito, de hecho, que los desprendimientos pueden desarrollarse y ser evolutivos en el tiempo, pero con 24 horas de observaciones, que la paciente no presenta síntomas, no sangra, el monitoreo se mantiene normal y sin contracciones, la posibilidad de que exista un desprendimiento baja de manera importante. La rotura uterina es una complicación del traumatismo en las embarazadas, pero es poco frecuente. En general se puede dar en el contexto de traumas directos sobre el útero, como conversábamos, heridas penetrantes, producto del traumatismo mismo o de fracturas de pelvis que pueden lesionar el útero. En general se presentan con dolor abdominal, con abdomen agudo, con hemogluteneo, y lo más habitual es que en el contexto de rotura uterina el compromiso fetal siempre sea importante, incluso un porcentaje importante de esto se encuentra en óbito fetal. La hemorragia fetomaterna es bastante más infrecuente y en general se da en el contexto de desprendimientos prematuros de placenta normoinserta relacionadas al traumatismo, a veces con más clínica o a veces con menos clínica, y en general lo que puede ocasionar al haber sangramiento desde la circulación fetal a la materna
es que puede ocasionar anemia del feto y óbito. Hay que tener presente que la bulimia de un feto se relaciona con su edad gestacional, pero en fetos pequeños, la bulimia en total de un feto pueden ser 150 o 200 cc. Por lo tanto, pérdida de no grandes volúmenes puede significar un impacto importante sobre el feto. Aquí hay que tener en consideración que en pacientes RH negativas, cuando hay traumatismos importantes, uno debiese hacer profilaxis para evitar sensibilización, y en casos en que uno encuentre, por ejemplo, óbito fetal o anemia importante en el feto, una opción a considerar es realizar el test de Liebig-Hauer-Betke para poder cuantificar cuánto fue efectivamente la transfusión feto-materna y administrar, por lo tanto, la gamoglobulina en cantidades suficientes y ser efectivos en evitar la sensibilización. Por último, compromiso de conciencia y embarazo. Las causas que afectan a las embarazadas y el manejo son del todo similares en adultos sin embarazo. Y si uno pudiese sistematizarlas, el compromiso de conciencia fundamentalmente se puede dividir en causas estructurales y causas no estructurales. Las causas estructurales, que en general son accidentes vasculares las más frecuentes, y a las cuales las embarazadas están más predispuestas, suelen en general dar compromiso de conciencia simétrico con algún grado de focalización. Los accidentes hemorrágicos o embólicos, los tumores u otras lesiones en general dan compromiso de conciencia, pero con alguna focalización. Hay que tener en mente, sin embargo, que las embarazadas a veces hacen algunos tipos de accidentes vasculares, como la trombosis de seno venoso, que puedan dar compromisos de conciencia simétricos. También las hemorragias subaracnoides, que pueden ocasionar cuadros parecidos. Las causas no estructurales, que dice relación con intoxicaciones, drogas, alteraciones metabólicas, por definición dan compromiso de conciencia simétrico, sin focalización. En el manejo, tener presente de que, por definición, siempre una embarazada de la segunda mitad del embarazo, la primera causa a tener presente va a ser compromiso de conciencia secundario a una crisis eclántica. Mientras no demostremos que eso no es la causa, la deberemos manejar de tal manera. En el compromiso de conciencia, además de todo el manejo inicial de la vía aérea, de los accesos venosos, es muy importante evaluar el bienestar fetal, en particular en aquellos embarazos viables, porque si esto es a consecuencia de una crisis eclántica, puede haber compromiso fetal en parte importante de los casos. Debemos descartar preeclampsia, verificando cómo están las cifras de presión y viendo la presencia de proteinuria. Dentro de las medidas que uno hace cuando recibe una paciente embarazada con compromiso de conciencia, además de asegurar la vía aérea, de tener acceso venoso, de tomar exámenes de sangre, probablemente dentro de esas medidas lo que vamos a hacer es cateterizar la vejiga y en esa misma oportunidad obtener una muestra de proteinuria para ver si cuadro se enmarca dentro del contexto de una crisis de planta. Y aún así, mientras exista la sospecha y no podemos descartarlo, es una medida habitual en estos pacientes cargarlas con sulfato de magnesio, ya que se ha visto que es el medicamento más efectivo en prevenir la recurrencia de las convulsiones. Saber además que en las embarazadas el riesgo de accidentes vasculares está aumentado 4 a 5 veces en relación a mujeres de su misma edad, en particular en el puerperio, pero también en el tercer trimestre, y además de todo, los accidentes vasculares, la principal causa en las embarazadas sigue siendo la preeclampsia. Por lo tanto, insistir en que una embarazada con compromiso de conciencia debemos pensar en preeclampsia-eclampsia hasta que no se demuestre lo contrario. El diagnóstico de imágenes en general requiere alguna neuroimagen. También existe la posibilidad de estudiarlas con resonancia, que como conversábamos, es más segura en el embarazo que el escáner, aun cuando dejar en claro que el escáner se puede utilizar. Pero la resonancia tiene mejor sensibilidad para algunas lesiones neurológicas en este contexto. Eso es todo y muchas gracias. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su presentación. Déjeme revisar si es que hay alguna pregunta. Hola. Ya. Renato Navarro va a realizar una pregunta. Aló, doctor. No se le conecta el audio, pero yo se la puedo decir que está acá.
Dice, si es que hay algún rol en el uso de sulfato de magnesio para la neuroprotección de las pacientes de menor de 32 semanas, como en contexto de lo que había estado presentando. Ahí. Al tiro le habilitamos el audio, que parece que se lo desactivaron. Ahí sí. Perdón, ¿me repites si hay algún rol de...? ¿Algún rol para el uso de sulfato de magnesio para la neuroprotección en pacientes menor a 32 semanas? Eso es así en general. En contextos de traumatismo, en contexto que sea, en general en los últimos años se ha visto que dentro de las intervenciones apropiadas cuando uno va a recibir a un niño prematuro, ya sea como decía en esta clase en el contexto de esto, o la interrupción del embarazo por alguna otra razón, se ha visto que el sulfato de magnesio tiene algún rol importante en la neuroprotección. Así que eso es válido para esto, o para lo que vieron recién en la clase anterior del doctor Kusanovich, de parto prematuro por ruptura de membrana, o parto prematuro por interrupción por preeclampsia. Hoy en día, dentro de las recomendaciones es que esas pacientes debiesen recibir sulfato de magnesio en esquemas que son similares a los que usamos para preeclampsia, antes de la interrupción. Sí. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Esa es la única pregunta que hay. Súper. Gracias a ustedes. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por la presentación entonces. Que esté muy Chao. bien. Usted también.